Futuro ilusionante en el Real Madrid femenino. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV, donde vamos a hablar de la sección femenina del Real Madrid, que claramente tiene una perspectiva súper positiva con respecto a lo que es el futuro, ¿no? Un Real Madrid que está haciéndose en estos dos últimos años fundamentalmente con grandes nombres propios, jóvenes que da la sensación que tienen un pico y un techo altísimo a nivel futbolístico. Y creo que estamos generando pues una gran ilusión con jugadoras que tienen una grandísima materia prima y que son jugadoras de gran presente, pero con un futuro realmente sensacional. Y en esa línea, por supuesto, en esa ilusión, ha llegado un grandísimo valor añadido como es el fichaje de Linda Caicedo. Ya hemos hecho varios vídeos, evidentemente, en este canal al respecto. Probablemente salga incluso alguno más aquí en Madridismo al Día TV, pero lo que está claro es que Linda Caicedo lo que hace es alimentar esa política de fichajes de grandes futbolistas jóvenes que puedan salir, emerger e ir demostrando esa calidad especial que atesoran en sus botas. Y ese fichaje de Linda Caicedo me parece un punto de inflexión mayúsculo en ese crecimiento de fichajes jóvenes que con letras mayúsculas pueden escribir, ojalá que sí, la historia del Real Madrid femenino, pero no solo evidentemente Linda Caicedo, en esa progresión de futuro ilusionante de grandes fichajes. Atenea del Castillo, por supuesto que está en esa línea, una jugadora que pues genera también esa proteína de ilusión, ¿no? Una futbolista que tiene talento, desborde, calidad, raudales y que hace cosas distintas y diferentes en el terreno de juego, y ya nadie duda de que estamos hablando de una de las jugadoras clave y más importante, de las grandes estrellas evidentemente que tiene este Real Madrid femenino. Pero ahí podemos seguir añadiendo lo que es a nivel de identidad y de simbología Olga Carmona, que es una de las jugadoras que ya muchos consideran veteranas dentro del vestuario, una líder dentro del campo cuando compite y cuando juega, y que ya no solo es importante en la selección española, sino que en el Real Madrid pues es una futbolista de gran relevancia. Es verdad que está compitiendo con una creciente Sofía Svava, que también se la podría poner de alguna manera en esa línea de progresión y mejora, porque la temporada de Sofía Svava está siendo mayúscula, ha mejorado mucho con respecto a su inicio en el Real Madrid, o sea que el lateral izquierdo con estas dos jóvenes futbolistas lo tenemos claramente consolidado. Y Naomi Feller, ¿no? Jugadora que en este canal pues nos encanta, que es una jugadora de la cual esperamos muchísimo, ya parece que incluso va entrando en dinámica selección francesa, una jugadora que va mejorando sus prestaciones con Alberto Toril, un Toril que confía mucho en ella, como os hemos comentado en este canal, y que confía no solo en ella individualmente, sino también posicionalmente como una futura delantera y no jugando de extremo, que es en lo que fundamentalmente por necesidad del equipo ha jugado durante esta temporada. Pero es una jugadora que creo que va mejorando partido a partido, cada encuentro, y que tiene esas características distintas al resto de delanteras que tiene el Real Madrid y que le hacen de vital importancia a día de hoy, pero donde subrayo su futuro creo que va a ser grande dentro del Real Madrid femenino. Y luego en el centro del campo pues quiero meter este pack de dos jugadoras que ya han llegado hace tiempo y que se han ido haciendo un cartel en el Real Madrid, que ya tanto en el Athletic Club de Bilbao como en el Depor iban demostrando que tenían un pie muy especial. Y es que la temporada de Maite Oroz, siendo un baluarte para Toril, jugadora clave saliendo desde el banquillo y cogiendo minutos también de titular, pues está dando un gran rendimiento. Pero también Teresa Valleira creo que ha dado un salto muy importante la gallega esta temporada, y es una jugadora que por momentos ha sido incluso la centrocampista, al margen de Caroline Weir, la centrocampista con mejor estado de forma por momentos esta temporada, ganándose sitio dentro del doble pivote en el esquema de 4-2-3-1 de Toril, de uno de los esquemas que más suele emplear, y Tera Valleira desde luego confirmando todos aquellos que presagiábamos que podía tener nivel claramente Real Madrid. Y por último, y podríamos hablar de más jugadoras, pero Misa Rodríguez tiene que aparecer aquí, ¿no? Jugadora fenómeno fan dentro de redes sociales, dentro del fan promedio del Real Madrid, pero que es mucho más que eso, porque es que es una de las mejores guardametas a día de hoy del mundo, sin género de duda para los expertos de FUTFEM, y viendo lo que está dando en el Real Madrid,
es normal que puedan pensar así, pero es que es súper joven y puede seguir mejorando su nivel y matizar cositas para ser mejor portera si cabe esta futbolista que tiene ese carácter también de liderazgo dentro del terreno de juego y que mimetiza muy bien con el aficionado, pero reitero, su rendimiento creo que está clarísimo y que demuestra que debe ser guardameta titular en la selección española y que por mucho tiempo va a ser, creo yo, guardameta titular del Real Madrid. Y luego, a partir de aquí, en este vídeo de Futuro Ilusionante, quiero hablar de las futbolistas del Real Madrid femenino B sobre todo, que es justo pues el subnivel que hay debajo del primer equipo, ¿no? Y nos estamos encontrando con jugadoras que han dado un salto muy importante esta temporada, o incluso alguna que ha llegado de fuera para reforzar el Real Madrid B, y lo está haciendo fenomenal, estupendamente bien. Carla Camacho creo que presenta las claras credenciales para tener futuro primer equipo. Está haciendo a nivel goles una magnífica temporada, muy buena temporada. Y jugadora que ya con Toril ha jugado partidos. De hecho, marcó frente al Blasny aquí en Valdebebas. Su primer gol en competición europea. Y bueno, lo de Carla Camacho por condiciones físicas, atléticas, de calidad de pie, de golpeo de balón, una auténtica killer y una futbolista que está llamada de aquí a medio largo plazo a ser una jugadora de primer equipo Real Madrid. En esa misma línea y no por debajo para mí, Paula Partido, una jugadora de banda que además vendría ya bien al Real Madrid. Y una futbolista que en categorías inferiores de España ha dejado como Carla Camacho un magnífico nivel, una jugadora con planta, físico, desborde, magnífica capacidad de meter centros, de disparo de fuera del área, bueno, completísimo extremo que tenemos para años en ese lado derecho. Y luego pues podemos hablar de gente como Bea Vélez, Sofía, también en la portería que tiene magnífico futuro, de Olaya también, la futbolista asturiana que ha llegado esta temporada, y otras jugadoras, ¿eh? Podríamos hablar de pues 6-7 jugadoras perfectamente que tienen futuro primer equipo, pero bueno, por mencionar simplemente algunas que están haciendo una muy buena temporada, gran curro que se está haciendo dentro de la sección femenina del Real Madrid, un muy buen trabajo de cantera que, como os hemos dicho en este canal, pues se va a potenciar más si cabe, ¿no? Y que todo eso vaya dando en el futuro frutos para formular esa primera plantilla del Real Madrid, que es obviamente una de las pretensiones que tiene el club. Así que nada, chicos, voy a cerrar este vídeo de ese futuro desde mi punto de vista absolutamente ilusionante con respecto a esas jugadoras jóvenes que están dándose paso al frente maduro, demostrando gran rendimiento, gran nivel y que a las claras van a ser auténticos elementos fundamentales para que se siga progresando en el crecimiento de la sección a nivel competitivo, a nivel Europa, y que pues estoy en la idea clara de que nos van a hacer sonreír y mucho, incluso más de lo que están haciendo a día de hoy. Así que nada, chicos, me gustaría que dejéis vuestro comentario al respecto, si queréis añadir otras jugadoras que consideréis que deberían estar en este vídeo, por supuesto, dejármelo aquí. Si queréis añadir otras canteranas o jugadoras que están actualmente en el Real Madrid femenino B o incluso más abajo, dejármelo. Y jugadoras también jóvenes que os gustaría ver en el futuro del Real Madrid femenino, de otros equipos extranjeros, españoles, que os gustaría ver dentro del Real Madrid, porque es un vídeo pulsado y marcado sobre todo en la línea de futuro ilusionante en el Real Madrid femenino. Déjame tu comentario y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.